Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Megamente. La cinta, con un presupuesto de 130 millones, logró recaudar más de 320 millones, lo cual es más o menos aceptable. O sea, no está al nivel de recaudación de las más populares películas de DreamWorks, pero al menos podemos decir que superó a Spirit, Lo que el agua se llevó y B-Movie. En el arte conceptual de la cinta, vemos que en uno de los diseños que tuvo Megamente, este era muy similar a Galactus, personaje de Marvel. Sin embargo, tras varios intentos, decidieron darle una apariencia menos amenazante, para que realmente no nos tomáramos tan en serio su maldad. Originalmente el color del traje de Metro Man era azul y rojo, recordándonos por supuesto a Superman. Aunque después optaron por hacerlo blanco y con pedrerías, similar al icónico traje de Elvis. De hecho, los miembros de la producción se referían a Metro Man como un Elvis con esteroides. El observatorio abandonado que vemos en la cinta está inspirado en el observatorio Griffith, que está ubicado a las afueras de Hollywood. En varios momentos se presentan similitudes con la historia de Superman, y es que de hecho la inspiración de la película viene de la pregunta de qué pasaría si Lex Luthor venciera a Superman, y a lo largo de la cinta vemos como Megamente se siente vacío y sin un propósito en la vida. Algo que suele ocurrir a menudo en personajes de cómics es el hecho de que sus nombres y apellidos comiencen con la misma letra. Por ejemplo, Peter Parker, Bruce Banner, Stephen Strange, Lex Luthor, Wally West, Lois Lane, en fin. El punto es que en esta película hicieron lo mismo con la reportera, la cual se llama Roxanne Ritchie. Después de que Megamente se apodera de la ciudad, vemos carteles que dicen "No you can't". Esto hace parodia a la campaña que tuvo Barack Obama con su eslogan que decía "Yes we can". Al no tener alguien que lo detenga, Megamente aprovecha de robar muchas cosas, como lingotes de oro, obras de arte como la Mona Lisa y hasta vemos lo que parece el Arca de la Alianza, que también la vimos en la primera cinta de Indiana Jones. El diseño de la reportera era muy distinto al que le conocemos, y en algunas versiones tenía el cabello largo. También vemos que en algún punto existía un monstruo de lava gigante, solo que este nunca terminó apareciendo en la película. En el museo de Metro Man se puede ver una estatua de él sosteniendo un avión en su parte frontal, lo cual nos puede recordar exactamente a la escena vista en la película Superman Regresa. Cuando Megamente le está contando a Servil su idea de darle poderes a alguien para enfrentarse a él, vemos una foto del señor Miyagi de Karate Kid. Su nombre es Hal Stewart. Hal Stewart lleva un nombre peculiar, y es que se trata de la combinación del nombre de dos personajes que han llegado a ser Linterna Verde. Hablamos de Hal Jordan y Jon Stewart. La actuación de Megamente como el padre espacial está basada en la interpretación del actor Marlon Brando como el padre de Superman. Es un sueño hecho realidad. Es por eso que al hablar este puede recordarnos al icónico personaje de El Padrino, que también fue interpretado por Marlon. Ni siquiera me has llamado padrino. El título original de la película iba a ser Mastermind, sin embargo este nombre ya estaba registrado, tanto por un programa de televisión como un juego de mesa, así que optaron por llamarlo Ubermind, que es una forma de decir gran mente, solo que como que no sonaba tan bien, así que finalmente se decidieron por Megamind. Durante la preproducción de la cinta se suponía que Robert Downey Jr. prestaría su voz a Megamente, solo que tras todo el proceso de cambio que tuvo la cinta, Robert Downey se terminó comprometiendo con otros proyectos, así que al final el actor Will Ferrell se quedó con el papel. Otros actores que participaron en la cinta fueron David Cross, Tina Fey, Brad Pitt, Jonah Hill, J.K. Simmons y Ben Stiller. Cuando Megamente entrena a Hal, usa un régimen de entrenamiento basado en el amor de Hal por los videojuegos. Esto es similar a Kung Fu Panda, donde Po fue entrenado a través de ejercicios basados en su amor por la comida. Se suponía que habría un equipo llamado Doom Syndicate, que sería un grupo de superhumanos malvados que aterrorizaban la ciudad, solo que integrar esta idea habría complicado un poco las cosas, así que mejor se decidió hacer de Hal el único y verdadero villano. ¡Ah, eres un villano! ¡Pero no un supervillano! ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación!
La producción desarrolló un software especial al que denominaron como City System, el cual era capaz de construir automáticamente la mayor parte de los edificios que vemos en la ciudad, así como también las autopistas y algunos peatones, algo que por supuesto facilitó mucho el trabajo. Para promocionar la película, Will Ferrell juntó a muchos de sus conocidos en una gran fiesta. Dicho evento logró romper el récord Guinness de la mayor cantidad de personas disfrazadas de superhéroes, pues hubo nada menos que 1580 personas reunidas. Si regresamos un momento a la parte en la que Megamente está a punto de lanzar el rayo, vemos como la imagen de Metro Man se desvanece por algunos microsegundos y aparece justo detrás de Megamente. Literal, esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos, por lo que es muy difícil de notar. Y esto presagia el hecho de que Metro Man en realidad decidió fingir su muerte, pues en los escasos microsegundos que desapareció fue cuando él estuvo usando su super velocidad para reflexionar sobre su vida. En la producción de esta cinta, las capas tenían una gran importancia. De hecho, todo un equipo de animadores se dedicó exclusivamente a trabajar en el movimiento que estas tenían. Sin duda, algo que a Edna Moda no le gustaría. ¡Sin capa! Cuando Metro Man comienza a cantar, este dice lo siguiente: Esta mirada, ni siquiera el plomo puede detener. ¡Suena horrible! Una referencia burlona a Superman, dado que dicho héroe no puede ver a través del plomo. Otra referencia que se le hace al personaje es cuando se menciona si Metro Man tiene alguna especie de fortaleza solitaria. ¿Tenía una guarida? ¿Una cueva? ¿Una fortaleza solitaria al menos? El auto invisible de Megamente es una combinación de dos famosos vehículos de superhéroes, el Batimóvil por sus curiosos accesorios y el avión de la Mujer Maravilla por su característica de volverse invisible. El gran Guillermo del Toro fue contratado como consultor creativo en esta cinta, y si bien aquí no trabajó como director, sí que ayudó principalmente a editar la película y que resultara quizás más emocionante. En los créditos de la cinta vemos una ecuación que tiene como resultado final la palabra Uber, una referencia al nombre original de la película. También hay una escena post créditos en donde vemos que el verdadero Vernon ya logró regresar a la normalidad. Recordemos que Megamente lo había deshidratado al comienzo de la peli. En el 2011, DreamWorks lanzó un cortometraje que funciona como una mini secuela. En este vemos como Megamente está vendiendo a los ciudadanos varios de sus antiguos artefactos, y uno de estos es un misterioso botón que no recuerda para qué funciona, así que lo presiona y se genera un enorme robot que amenaza a la ciudad y que por supuesto tendrá que enfrentar. La película en su momento fue un poco criticada por parecer una mezcla entre Los Increíbles y mi villano favorito. La relación con la primera es el tema de los superhéroes y la relación con la segunda es que ambas muestran a un villano que realmente no es tan malo y que al final se convierte en una especie de héroe. Aún así, con el paso del tiempo se le han reconocido ciertas virtudes, como su gran animación y por tener un buen balance entre la comedia y la profundidad del mensaje que intenta transmitir. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Andrés González, Martín Pérez, Bisamurai y Fabiola Delgado. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.